política, en el marco de un escenario de un peronismo que tiene problemas, que tiene crisis, que tiene divisiones y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, por lo menos mostrar una actitud de oposición a un gobierno que parece que no tiene límites en algún momento, pero que bueno, que ha tenido que recurrir a todas las artes posibles, y algunas quizás no tan nobles, como para poder vencer esa resistencia. ¿Cómo viviste todo este proceso? Donde en un momento yo decía, me parece que si este gobierno logra la reforma laboral, estamos en otro plano. Y lo lograron. Algo que no logró la dictadura, que no logró Alfonsín, que no logró Menem, que no logró De la Rúa, que fue un escándalo, terminó, y lo logra Milei, ¿no? Bueno, me parece que lo logró la dictadura, Sí. lo que pasa que después hubo un proceso democrático. Creo que Alfonsín claramente no pudo, intentó hacer una cosa muy parcial y no lo logró, la ley Mucci. La ley Mucci, claro. Donde apuntó directamente a los que nosotros llamaríamos los derechos colectivos, ¿no? A la democratización sindical, se llamaba, acordate. Sí. Menem lo logró, hizo varias reformas laborales en sentido regresivo para los trabajadores, buscó apuntar a los derechos individuales, lo que se llamó la flexibilización laboral y no tanto a los derechos colectivos. La alianza lo logra, Leo, la alianza lo logra. La alianza en febrero... O sea, en los hechos la flexibilización viene... En febrero del 2000 ellos meten un proyecto, De la Rúa venía en diciembre de asumir la presidencia de la Nación, tenían toda la onda a favor, habían aumentado impuestos con Machinea, ¿te acordás? Sí. En diciembre del 99, en febrero presentan ese proyecto, entra por la Cámara de Diputados, lo aprueba en febrero la Cámara de Diputados, lo aprueba en abril el Senado, vuelve a la Cámara de Diputados con modificaciones, y a los 5 meses renuncia Chacho Álvarez por la Banelco, ¿no? Claro. Estas cosas también hay que decirlo. No es que no lo han intentado y lo han logrado. Lo que siempre tuvo el movimiento popular es la capacidad de, aún en ese contexto, fíjate, De la Rúa saca 137 votos en la Cámara de Diputados para la reforma laboral, más de lo que sacó Milei. Que sacó 135. Que sacó 135. Claro. La oposición... nosotros sacamos 115 votos el otro día, habían sacado 93 en el año 2000. O sea, un oficialismo más fuerte y una oposición más débil. Y sin embargo llega Néstor Kirchner y con la voluntad política y el timing de Néstor logramos retroceder en todo ese camino y volver a poner las cosas en su lugar y generar el ciclo de creación de empleo más importante de la Argentina, creando 4.400.000 empleos en 12 años, ¿no? Ahora, diputado, hay una cuestión, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho, obviamente, de la defección de legisladores incluso del peronismo, de las provincias de Tucumán, de Catamarca, que negociaron en su momento. Esto tiene que ver con que no hay una conducción del peronismo a nivel nacional sólida, y entonces, como pasan muchas oportunidades históricas, incluso decir, bueno, yo arreglo la mía y después vemos. Mira, cuando uno tiene decidido acompañar una ley de estas características tan lesiva para los trabajadores y las trabajadoras, después lo que intenta armar es un relato que lo justifique, ¿no? Claro. Yo me puedo llevar bien o mal con cualquier compañero o compañera en lo nacional, en lo provincial, en el peronismo de Rosario, pero votar en contra de los trabajadores, votar... Sí, desde el peronismo, del ¿no? peronismo, digamos, muchachos, pónganle un poquito más de creatividad a la argumentación, a la fundamentación, ¿no? Sí, hubo diputados que lloraron porque tenían que votar esa ley, pero igual la iban a votar. Por el estatuto del periodista. Lloró una diputada neuquina y a los minutos estaba votando con Milei, ¿no? Claro. Entonces, pero primero eso. Segundo, creo que hay que tener en cuenta que toda aquella legisladora que en algún momento plantea críticas al funcionamiento colectivo del peronismo, muchas de ellas pueden tener datos objetivos que debamos analizar nosotros, pero que se va del bloque y termina votando con Milei. ¿Se entiende? Digamos, ¿no? ¿A dónde va
aquel que se va de los bloques del peronismo. Ujú. Va a votar con Milei. No va a hacer una oposición moderna, Sí, una sí. oposición creativa. No, Sí, va a además, poner... ese espacio me da la sensación que no existe, ¿no? Bueno, pero como no existe, terminan o Ujú, dando quórum o votando con Milei. ujú, Lo tercero que yo quiero decir, nosotros pusimos 91 de 115 votos negativos. Entonces, el peronismo claramente fue la fuerza que mayoritariamente más y mejor se opuso ujú. a la ley de reforma laboral de Milei. Y no lo hizo solamente por una cuestión de intentar que la ley no salga por rechazo, sino que además en el debate político queda quizás un tanto devaluado, pero nosotros presentamos un dictamen con una ley de modernización y actualización de la normativa laboral totalmente favorable a los trabajadores, de 181 artículos, de 60 páginas de fundamento, donde planteamos salarios, extensión de la jornada laboral, participación de los trabajadores en las ganancias, licencias parentales, incentivos para las pymes, formación profesional para los jóvenes, aguinaldo para los monotributistas, derecho a la desconexión de digital en las profesiones y ocupaciones que lo reclamen. Todo lo que es nuevos derechos para trabajadores de plataforma. Esta fue nuestra propuesta. O sea, no es que fuimos solamente a rechazar, fuimos a proponer. Sí, Ahora, no es necesita... y no es que no se reconocía que hacía falta adecuar algunas cosas, digamos, ¿no? Pero eso también, hubo cosas que se empezaron a decir y que después todo el mundo reconoció que fueron falacias, ¿no? Al arranque esta idea de que vamos a generar empleo con esta reforma laboral, en el recinto nadie dijo vamos a generar empleo con esta reforma laboral, seguro. nadie cree que eso vaya a ser así. En segundo, Pero esta ley es una ley de... es para disciplinar a los Leo, esta trabajadores. ley es ¿Para una qué? ley de 50 años, se dice. Mentira, Sí. la ley de contrato de trabajo tuvo 240 modificaciones en 50 años. Ujú, O sea, ¿está el impulso original de Centeno? Sí. sí. Pero lo cierto es que fue teniendo una cantidad de modificaciones. Y no se modificó solamente la ley de contrato de trabajo. Se modificaron 19 leyes y se derogaron 17. Ujú. Entonces, a veces se intenta simplificar ese debate y a mí me parece que la simplificación, como siempre, lo único que hace es justificar al Ahora, que tiene estas nefastas intenciones, ¿no? diputado, hay una cuestión, ¿no? Yo por lo menos veo esta cuestión, ¿no? Está bien, el bloque que usted conduce se mostró broquelado, fue la principal oposición, como decías. La CGT hizo el paro, finalmente, aunque siempre hay críticas y demás. Pero hay un trabajador hoy que no quiere ser representado de esa manera. Hay una crisis de identificación obrera, de conciencia del trabajador, Bueno, me parece... con la cual es muy difícil lidiar, digo, ¿no? Bueno, nosotros creo que... Porque para mí esta ley pasa por cómo está la gente, ¿eh? Para mí no es un problema solamente dirigencial y demás. Para mí hay un problema de que esta ley pasa por cómo está hoy la sociedad. Bueno, pero siempre que intentó la derecha en la Argentina consagrar una flexibilización de los derechos laborales, recurrió a argumentos parecidos y recibió cierto calorcito de un sector de la sociedad, ¿no? Eso es así. Yo recuerdo el debate del año 2000, yo tenía 25 años, trabajaba en el Colegio San José, era de los que no estábamos reconocidos con cargos que pagaba el Ministerio de Educación, así que estábamos en una situación de debilidad real, digamos, ¿no? En ese momento, Bondesío era el ministro de Educación. Y siempre recibió cierto calorcito, de idea que si flexibilizo, las empresas van a tomar... Bueno, a mí me parece que hoy hay además un proceso de fragmentación del mundo del trabajo mucho mayor a lo que teníamos años anteriores. No se trata solamente de la clásica diferenciación entre formalidad o informalidad laboral. Dentro del mundo de lo formal hay una fragmentación enorme. Dentro del mundo de lo informal hay también una fragmentación enorme. Eso lo que hace es muy difícil poder tener una voz que aglutine y articule todos los intereses, diríamos en los años 70 de la clase obrera, diríamos ahora del mundo del trabajo, digamos, ¿no? Yo arranqué mi discurso diciendo, y no lo dije por Karina Milei, sino que me apareció justo ahí, dije, la bruja no existen, pero que las hay, las hay.
la lucha de clase no existe, pero que existe. No, Porque la tensión está. porque además, esta ley es absolutamente pro capital y anti trabajadores, Sí, ¿no? Entonces, sí. esto es así. No hay. Ahora, ¿cómo salir de eso? Porque este puede ser la realidad de fragmentación que nos tiene en todos los campos. A nosotros nos costó, yo lo he dicho públicamente, no sé, ley bases. En la ley base nosotros recibíamos a todos los que por X motivo tenían algún artículo que iba en contra de ellos. Pero cada uno te venía a pedir por su artículo. Claro. Nadie quería que nos saliese la ley bases, digamos, ¿no? Acá más o menos lo mismo. Acá nosotros recibimos, ¿no? El colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires te pedía tal cosa. El fuero laboral te pedía tal otra. Los trabajadores de plataforma te pedían tal cosa. Los ministros de trabajo de las provincias te alertaban sobre la pérdida de autonomía de las provincias para lo que es fiscalización. Todo el mundo te ve. Ahora, para que todo eso se logre materializar en un rechazo, hay que aglutinar y articular todas estas críticas diversas. Creo que esa es parte de nuestra tarea. Partiendo de una situación clara donde uno tiene que rechazar y donde uno tiene que proponer un camino alternativo, pero tiene que juntar las partes. Ahí está en gran medida el desafío que tiene nuestro espacio político. Quedan de mínima 2 años de esta situación. ¿Y qué se le dice al trabajador que está viendo que metieron, está bien, más allá de la resistencia de la oposición, del peronismo, metieron una ley tremenda, que es lo que venimos diciendo? Quedan 2 años todavía, ¿no? Y da la sensación como que si pudieron con esto van a poder seguir corriendo un poco los límites. ¿Cómo ven eso a futuro? Digo, estos 2 años por lo menos como a corto plazo. Lo primero que hay que decir, hay que recordarle todo el tiempo que Milei los odia. Esto hay que decirlo, porque yo sé que algunos quieren ser... Sí, el problema es que lo votan. Bueno, está bien, pero hay que insistir todo el tiempo. Y no creo que todos los voten, Leo. No, también, incluso ya hay encuestas en esta semana triunfal del gobierno por la baja de la ley en la imputabilidad en los menores, ahora quieren glaciares, por el tema de la reforma laboral. En el marco de un triunfalismo, de unos días de triunfalismo del gobierno nacional, nosotros ya tenemos acá 2 o 3 encuestas grandes de la serie de consultores muy conocidos que marcan una baja del apoyo al gobierno, ¿no? Y también tenemos que vincular las cosas. El Milei que te quita derechos laborales, recién veía las 4 pantallas que tienen del otro lado, ¿no? Es el mismo Milei que gracias al DNU 70 eliminó la ley de alquileres y hoy, como decía el titular de Telefe hace un ratito, los alquileres suben por arriba de los salarios y de la inflación también. Sí, ¿no? se llevan cada vez más porcentajes. Hoy el boleto colectivo está a 1.720 pesos. El 10 de diciembre del año 2023 estaba 185 pesos. El incremento es del 830%. Y eso es parte, entre otras cosas, de la devaluación de Milei, de la inflación acumulada, también de la eliminación del fondo compensador del transporte pasajero del interior. Sí, que no se escuchó más nada de eso, ¿no? No. Nosotros en nuestro dictamen del presupuesto pusimos la restitución del fondo compensador del transporte pasajero del interior. ¿Te acuerdas cómo se rasgaban las vestiduras acá? Hoy lo recordamos. Ay, ¿cuánto le dan a Buenos Aires y le dan poco al interior? Y cuando se demoraba... Ahora directamente no le dan nada al interior. Y están todos calladitos la boca, ¿no? 48 horas se demoraba la partida. Era un escándalo. Bueno, ahora hay 0. Sí, 0. Ahora hay 0. Y nadie, me parece que nosotros tenemos, insisto, en esta tarea que tenemos que hacer de ir vinculando los distintos malestares, las distintas críticas al gobierno de Milei, no tenemos que perder el registro de que hay que recordar todo el tiempo las cosas que pasan, digamos. Porque a no todos los argentinos le aprieta el zapato de la misma manera. Y nosotros tenemos que lograr en algún momento que la ficha le caiga a una mayoría de argentinos. Vamos a decir, ¿cuándo va a ser eso? Me gustaría que fuese mañana. A mí también me gustaría que fuese mañana. Ahora, nosotros creo que nadie militó más que los peronistas de Rosario en contra de la reforma laboral. Pusimos mesa en los distintos barrios, hicimos actividades de capacitación, estuvimos presentes en la calle. Vos te encontrabas con un montón de rosarinos que te decían, esta ley a mí no me toca porque yo estoy en negro. Y vos le decías, sí te toca, aunque estés en negro.
por esto. Esta ley no me toca porque yo trabajo para las plataformas. Sí te toca para esto. Perdimos una enorme oportunidad con el tema de trabajadores de plataforma, porque podríamos haber tenido una ley que verdaderamente lo favorezca. ¿Qué es lo que dice la reforma laboral respecto a los trabajadores de plataforma? Legaliza la condición de extrema vulnerabilidad que hoy ya tienen esos trabajadores. No le da un derecho a los trabajadores de plataforma. No tiene nada, ¿no? Entonces, ni un día por enfermedad, entonces digo, ni una cobertura. estas son las cosas. Ni que hablar con el mundo del monotributismo, que en el mundo del monotributismo vamos a tener gente que hace servicios profesionales, pero está en relación de dependencia en otras actividades, y tener lo que llaman los monotributistas puros, muchos de ellos que son, en realidad son relaciones laborales Encubiertas. Ahora, encubiertas, Germán, ¿no? en todo esto, digo, algunos sospechan que esto abre, ahí sí, ¿no? Que como dicen, como excusa la industria del juicio, que no existe realmente, ese es el otro caballito de batalla, no existe, es un invento formidable para argumentar en favor de esta reforma y esta quita de derechos. Muchos dicen esto termina judicializado porque hay puntos de la ley que son inconstitucionales directamente, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro dictamen señalamos que hizo una gran tarea allí fue el diputado nacional Diego Giuliano. Recomiendo seguir su exposición, que en 5 minutos dejó claro cuáles son los principales elementos de impugnación constitucional sí, que además es constitucionalista, a la ley. ¿no? Claro. Pero nosotros teníamos identificado más de un centenar de puntos de inconstitucionalidad de esta ley. No lo hicimos solamente los diputados nacionales, sino que lo hicimos asesorados por distintos espacios que aglutinan abogados laboralistas y a jueces camaristas del mundo del trabajo, ¿no? Yo creo que es una ley sumamente débil desde el punto de vista constitucional, que eso va a traer como correlato más judicialización y no menos. Más improvisación en las relaciones laborales y no menos, más incertidumbre y no menos. Por eso a mí me parece que el gobierno se puede llevar un triunfo, comillas, triunfo político. Ahora, le aseguro que no resuelve ningún problema. No, el gobierno no resuelve ningún problema, y los que ayudaron al gobierno a tener ese triunfo político tampoco resuelven ningún problema. Y en eso hay que estar, ¿viste? Está el debate sobre, vos lo mencionabas al arranque, sobre los que viniendo del peronismo. Bueno, yo te digo, guarda con ese mensaje, esta ley, el ley por mi ley. Otros lo ayudaron, pero es responsabilidad de mi ley. Sí. Guarda, bueno, esto te iba a preguntar. Guarda esto, con algunas cosas, porque si no... para vos no hay traidores. No, podrá haberlo, no te digo que no. No, De porque hecho, yo te escucho decir que en este año 2026... no solo para la provincia de Santa Fe, todo lo que tenga que ver con el peronismo, en cualquier conversación debe empezar con la palabra unidad. Estoy convencido de eso. Pero ¿y quién si hay gente que no sé, que es imposible conducir? Bueno, pero tiene que ser la persona, el sector, Una diputada que dijo, la organización, eso. Una diputada que dijo al bloque de ustedes y a los sectores kirchneristas y demás, le dijo, bueno, ganen una elección. Pero si la ganaron porque fuimos juntos. O sea que fue muy matemática. No, pero eso. escúchame, la ganaron. Claro, ellos fueron juntos. Esa es una diputada de Jaldo. Sí. El resultado electoral de la provincia de Tucumán fue gracias a la unidad del peronismo tucumano, donde estaban los distintos sectores adentro. El problema es que una vez que llegan a las bancas se autonomizan de esa unidad y hacen lo que quieran. Ahora, te quiero decir otra cosa que para mí es fundamental. En cada uno de estos casos nosotros, además de señalar los que yo creo que la peor traición es la del contrato electoral, porque es la que te lleva a la crisis de representación. Estos diputados y diputadas que votaron así nunca le dijeron a su electorado que iban a votar en contra de los trabajadores, nunca le dijeron que se iban a sentar a dar quórum, nunca le dijeron igual. Pero hay algo más grave. Hay provincias enteras, Misiones, Salta, son 2 concretas, donde seguramente hay misioneros y salteños que están en contra de la reforma laboral. Y la totalidad de los diputados misioneros y la totalidad de los diputados salteños votaron a favor de la reforma laboral. Sí, entonces te queda una cantidad, yo dije en un momento, nosotros vamos a representar políticamente, inclusive a los que los votaron a ustedes, y ustedes hoy lo están desconociendo porque están votando todos juntos. Entonces, estas cosas hay que ver. Yo entiendo que, hasta lo comparto, la indignación de diputados que no se deberían haber sentado,
quiero dejar claro, Sí, no de nuestro bloque. vos hablaste de los combos, digamos, ¿no? de los combos, ¿no? Diputados que no deberían haber votado en general, diputados que no deberían haber votado. Lo mismo puede pasar en el Senado, si bien yo nunca me meto en otra cámara. Lo que sí te digo, hay que cuidar la representación política y hay que darle representación política a todos esos argentinos y argentinas que vivan donde vivan, sintieron, percibieron o están absolutamente convencidos de que aquellos a los que votaron se dieron vuelta y votaron para otro lado. Y esa tarea es una tarea democrática que el peronismo tiene que hacer a lo largo y ancho de todo el país. De todo el país. Y vale acá para Santa Fe también. A ver, todos hemos mirado un poquito para el costado ante algunas situaciones que se dieron en el proceso electoral del año pasado en Santa Fe, Leo, todos. Sí. Entonces, digo, también me parece que nosotros tenemos que tener la capacidad de ver cómo se articula y se aglutinan los distintos esfuerzos individuales y de grupo para poder tener una propuesta fuerte. ¿Alguien cree que nosotros a Puyaro le vamos a poder hacer una propuesta competitiva, contraria, que exprese claramente una mirada alternativa a lo que expresa el gobernador de la provincia, si nosotros estamos cada uno por nuestro lado? Sí. Bueno, ahí justo vos trajiste el tema, ¿no? Pero a mí muchos sectores del peronismo me dijeron nuestro candidato a gobernador es Germán